Este vídeo trata sobre menores y violencia extrema. Máximo cuidado necesario. Suscríbete para más historias, dale like, comenta desde dónde me escuchas y comparte. Me llamo Elena, y desde hace 15 años sirvo como puente entre los vivos y aquellos que partieron sin paz. Algunas almas llegan hasta mí pidiendo justicia, otras buscando venganza. Pero el alma de Mateo llegó hasta mí ahogándose. Fue una tarde de septiembre cuando lo sentí por primera vez. Estaba en casa, leyendo, cuando de repente no podía respirar más. Mis pulmones se negaban a funcionar. Jadeaba, intentaba coger aire, pero era como si algo estuviera comprimiendo mi pecho, bloqueando mis vías respiratorias. Caí al suelo, entrando en pánico. Y entonces vino la oscuridad. No la oscuridad de cerrar los ojos, la oscuridad absoluta, claustrofóbica, asfixiante, como estar enterrada viva. Duraron apenas unos segundos, pero parecieron eternos. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, estaba temblando, empapada en sudor, lágrimas corriendo por mi rostro. Y oí una voz joven, adolescente, desesperada. «Ayúdame. Me han enterrado. Estoy a oscuras. No puedo respirar. Por favor, ayúdame». Me llevó 4 días conseguir estabilizar la energía lo suficiente para una comunicación clara, porque Mateo seguía atrapado en ese momento, todavía ahogándose, todavía en la oscuridad, todavía aterrado, incluso años después de muerto. Mateo García Santos tenía 16 años cuando fue asesinado. Era un adolescente típico. Le gustaban los videojuegos, el fútbol, el trap. Pasaba horas en el móvil hablando con amigos. Estaba en cuarto de la ESO, en el Instituto Público Ramón y Cajal, en la zona norte de Madrid. Mateo no era el chico más popular del instituto, pero tampoco estaba excluido. Tenía su grupo de amigos, sacaba notas medianas, no daba problemas. Era delgado, alto, llevaba siempre la gorra hacia atrás, zapatillas que su madre hacía malabarismos financieros para comprar. Vivía con su madre, Rosa, que era auxiliar de limpieza, y su hermana menor, Julia, de 12 años. El padre se había largado cuando él era pequeño, no formaba parte de sus vidas. Rosa trabajaba duro para mantener a sus 2 hijos sola. Mateo era buen chaval en general. Ayudaba en casa, cuidaba de su hermana cuando la madre trabajaba, pero tenía esa energía adolescente, esa necesidad de pertenecer, de ser aceptado, de no parecer débil. Fue esa necesidad la que le llevó a la muerte. En el instituto de Mateo, como en muchos institutos españoles, existía una jerarquía social cruel. Estaban los populares, generalmente los más guapos, los deportistas, los que tenían pasta. Estaban los empollones, los invisibles, y estaban los objetivos. Mateo, desgraciadamente, se convirtió en objetivo. Empezó a principios de cuarto, cuando comenzó a salir con una chica llamada Laura. Era su primer noviazgo serio y estaba en las nubes. Laura era guapa, popular, y le había elegido a él. Mateo se sentía el tío con más suerte del mundo. Pero Laura tenía un exnovio, Gabriel, 17 años, jugador del equipo de fútbol del instituto, parte del grupo popular. Y Gabriel no había superado la ruptura. «¿Qué coño ha visto en ti, escuálido?», Gabriel le dijo a Mateo en el pasillo del instituto, delante de todo el mundo. «Debe ser pena». Mateo intentó ignorarlo, pero Gabriel no paró. Comenzó una campaña sistemática de humillación. Chocaba sin querer con Mateo en el pasillo, haciéndole tirar los libros. Hacía comentarios sobre lo pobre, delgado y feo que era Mateo. Difundía rumores. Y lo peor, convenció a sus colegas para que participaran. Rafael, Juan, Pedro y Carlos, todos del equipo de fútbol, todos populares, todos siguiendo al líder. El acoso escalar rápidamente. Empezó con insultos verbales, después empujones. Después le robaban cosas a Mateo, mochila, móvil, bocadillo. Una vez le encerraron en el baño durante 2 horas. Mateo intentó contárselo a su madre. «Mamá, unos tíos en el Insti me están vacilando». «Hijo, todo el mundo sufre vaciles en el instituto. Ignórales y se les pasará».
Intentó contárselo a los profesores. Pero los profesores, sobrecargados con clases de 30 alumnos y sueldos miserables, decían: «Estos son cosas de adolescentes, resolvedlo entre vosotros». Intentó contárselo a la jefatura de estudios. Organizaron una reunión. Llamaron a Gabriel y los otros. Lo negaron todo. «Es que él es demasiado sensible. Nosotros solo bromeamos». Y después, cuando no había adultos cerca, Gabriel le susurró a Mateo: «Has chivado, ¿eh? Te vas a arrepentir». Y empeoró. Empezaron a pegarle. No delante de cámaras o adultos, sino en el baño, en el vestuario después de educación física, en el descampado cerca del instituto. Patadas, puñetazos, humillación. Mateo empezó a inventar excusas para no ir al instituto. «Estoy enfermo, mamá. Me duele la cabeza». Pero Rosa no podía dejarle faltar. Ella misma no había estudiado mucho y la educación era prioridad absoluta. «Vas a ir, sí, la educación es lo que te va a sacar de la pobreza». Mateo dejó de salir con Laura. Pensó que si cortaba, Gabriel pararía. No paró. En ese punto ya no se trataba de Laura. Se trataba de poder, de tener a alguien a quien dominar. El grupo empezó a grabar las agresiones. Las colgaban en grupos privados, riéndose. «Mira al escuálido recibiendo». Llorica de mierda. Mateo empezó a tener pensamientos suicidas. Escribía en su diario, que su madre encontró después: «No aguanto más. Cada día es un infierno. Preferiría estar muerto». Pero no se suicidó, porque tenía esperanza de que cuando acabase el curso, cuando cambiase de clase, sería mejor. No fue mejor, porque Gabriel y sus colegas decidieron hacerle una broma especial a Mateo. Era un viernes, 23 de marzo de 2023, último día antes de las vacaciones de Semana Santa. Gabriel llamó a Mateo en el recreo. Escuálido, vamos a hacer una fiesta mañana por la noche en la finca de mi tío. Habrá tías, alcohol, va a molar. ¿Quieres venir?» Mateo desconfió inmediatamente. «¿Por qué me invitas?» «Tío, nos hemos dado cuenta de que nos pasamos con los vaciles. Lo sentimos, en serio, queremos hacer las paces. Ven, va a ser guay». Mateo dudó, pero quería desesperadamente que el acoso parase. Quería ser aceptado. Y quizás Gabriel estaba siendo sincero. «¿Puedo llevar a un colega?» «Claro, tío. Trae a quien quieras». Mateo se lo contó a su mejor amigo, Lucas. A Lucas no le gustó la idea. «Tío, esto es una trampa. Esa gente te odia. No vayas». «¿Y si van en serio? ¿Y si es mi oportunidad de hacer las paces?» «Mateo, por el amor de Dios, voy a ir. No tienes que venir si no quieres». Lucas, de mala gana, aceptó ir con él. «No voy a dejarte solo con esos tíos». El sábado por la noche, Mateo y Lucas cogieron 2 autobuses hasta llegar a la zona rural donde estaba la finca. Era un lugar aislado, lejos de casas, rodeado de monte. Había una casa pequeña, una zona abierta y mucho monte. Cuando llegaron, ya había unas 15 personas. Gabriel, Rafael, Juan, Pedro, Carlos y otros compañeros del instituto. Había bebidas, música, parecía una fiesta normal. «Habéis llegado», Gabriel dijo sonriendo. «Poneos cómodos, hay cerveza ahí, refrescos, coged lo que queráis». Las primeras 2 horas fueron casi normales. Conversación, música, algunas bebidas. Mateo empezó a relajarse. Quizás se había equivocado. Quizás Gabriel realmente quería hacer las paces. Pero entonces Gabriel dijo: «Gente, vamos a hacer un juego. Tipo gincana. Novatada, ¿sabéis?» «¿Qué tipo de novatada?», alguien preguntó. «Escondite diferente. Elegimos a una persona, le vendamos los ojos, la llevamos al medio del monte y tiene que encontrar el camino de vuelta, tipo prueba de supervivencia». Algunos rieron, otros parecieron incómodos. Lucas inmediatamente no le gustó. «Tío, eso es peligroso. Hay culebras en el monte, hay agujeros». «Tranqui, es solo por unos minutillos. Nadie va a hacerse daño». «¿Y quién va a ser el primero?», alguien preguntó. Gabriel miró directamente a Mateo. «¿Qué tal tú, Mateo? Demuestra que eres un tío.
Y ahí estaba, la trampa. Si Mateo se negaba, le llamarían cobarde, débil, cagado. Si aceptaba, vale, Mateo dijo, intentando parecer confiado. Yo voy. Lucas le agarró del brazo. No vayas, tío, esto está mal. Está bien, es solo un juego. Le vendaron los ojos a Mateo con una camiseta. Gabriel y otros 3, Rafael, Juan y Pedro, le llevaron dentro del monte. Caminaron unos 15 minutos, adentrándose cada vez más. Mateo oía sus risas, los comentarios bajos. Su corazón empezó a latir más rápido. Algo iba mal. Aquí está bien, Gabriel dijo. Pararon. Mateo oyó que movían algo. ¿Sonido de pala cavando? No tenía sentido. ¿Qué estáis haciendo? Mateo preguntó, voz empezando a temblar. Tranquilo, ya vas a ver. De repente, alguien le empujó por detrás. Mateo cayó y sintió vacío debajo de él. Estaba cayendo en un agujero. La caída no fue larga. Quizás 1,5 metros, 2 metros. Pero fue suficiente para que el impacto doliese. Mateo golpeó de espaldas, perdió el aire de los pulmones. Intentó quitarse la venda. Lo consiguió. Miró alrededor intentando entender dónde estaba. Estaba en un agujero. No un agujero natural. Estaba claramente cavado, con paredes de tierra. Tipo una fosa. Con dimensiones de una fosa. Mateo miró hacia arriba. Vio las 5 caras mirándole. Y vio, con horror creciente, que estaban sujetando palas. ¿Qué coño es esto? Mateo gritó. ¡Sacadme de aquí! Es la novatada, tío, Gabriel dijo sonriendo. Novatada de los débiles. Te enterramos un poquito, solo para que sepas lo que es ser humillado de verdad. Te quedas unos minutillos ahí, luego te sacamos. ¡Estáis locos! ¡Sacadme de aquí ahora! Pero en vez de sacarle, empezaron a echar tierra. La primera palada de tierra cayó sobre los pies de Mateo. No se lo podía creer. No era posible. No estaban haciendo esto de verdad. ¡Para! Esto no tiene gracia. Más tierra, cubriendo sus piernas ahora. Mateo entró en pánico absoluto. Intentó escalar las paredes del agujero, pero la tierra se desmoronaba. Estaba demasiado resbaladizo. No podía subir. ¡Socorro! ¡Alguien que me ayude! ¡Lucas! ¡Lucas! Más tierra. Llegando a su cintura ahora, Lucas, allá en la finca, oyó gritos distantes. Empezó a correr hacia el monte. ¡Mateo! ¿Dónde estás? Pero el monte era grande, oscuro, y no sabía hacia qué dirección correr. De vuelta al agujero, Mateo estaba enterrado hasta el pecho. Lloraba, suplicaba, gritaba. ¡Por favor! ¡Me voy a morir! ¡Sacadme de aquí! ¡Lo siento! ¡Lo siento por todo! Gabriel dudó. Algunos de los otros también. Pedro dijo, «Tío, creo que ya vale. Vamos a sacarle». Pero Gabriel, borracho y embriagado por el poder, dijo, «Un poco más, solo hasta el cuello. No se va a morir». Más tierra. Mateo sentía el peso comprimiendo su pecho. Se hacía difícil respirar. La tierra estaba apretada, pesada. «No, no, sacadme, por favor. Tengo madre, tengo hermana, por favor». Tierra hasta el cuello. Solo la cabeza de Mateo estaba visible ahora, como esas fotos de víctimas de derrumbe. «Ya está», Gabriel dijo. «Ahora ya sabes lo que es ser débil. Volvemos en media hora. Piensa en tu vida ahí». «No, no podéis dejarme aquí, y si la tierra cae en mi cara, me voy a ahogar». «Tranqui. Es solo media hora. Volvemos». Y empezaron a caminar de vuelta a la finca. Mateo gritó hasta que la voz le falló. Pero con cada grito, la tierra a su alrededor se acomodaba más, comprimía más, y entonces ocurrió lo inevitable. La tierra empezó a ceder. Una de las paredes laterales del agujero, inestable, empezó a desmoronarse. Tierra cayendo sobre la cara de Mateo. Intentó girar la cabeza, escupir, sacudirse, pero no podía moverse. Estaba completamente inmovilizado por el peso de la tierra. La tierra tapó su boca.
su nariz. Mateo intentó respirar, pero inhaló tierra. Sus pulmones ardieron. Intentó toser, pero no podía. Intentó gritar, pero no salía sonido. Estaba oscuro ahora. La tierra le había cubierto completamente. Y Mateo García Santos, 16 años, murió allí, enterrado vivo, asfixiado por la tierra, solo en la oscuridad, aterrorizado. Tardó unos 4 minutos. 4 minutos de agonía pura, intentando respirar, sintiendo los pulmones arder, el cerebro siendo privado de oxígeno, el pánico absoluto de estar enterrado vivo. Cuando Gabriel y los otros volvieron, 45 minutos después, no media hora, encontraron el agujero parcialmente desmoronado. Cavaron frenéticamente. Cuando encontraron a Mateo, estaba muerto, piel azulada, tierra en la boca, en la nariz, ojos abiertos en expresión de terror absoluto. El grupo entró en pánico total. Lo que iba a ser solo una novatada se había convertido en homicidio. ¡Joder, joder, está muerto!, Rafael gritó. ¿Qué hacemos? Pedro lloró. Gabriel, a pesar del pánico, intentó tomar control. Tenemos que enterrarle, bien, profundo. Nadie lo va a encontrar nunca. Juramos que nunca hablamos de esto. Nunca. ¿Estás loco? Es homicidio. Ya es homicidio. Pero si lo contamos, vamos a la cárcel. Todos. Pero si nadie encuentra el cuerpo. Pasaron las siguientes 3 horas cavando más profundo. Pusieron el cuerpo de Mateo, ahora completamente sin vida, en el fondo de un agujero de casi 3 metros. Cubrieron con tierra, alisaron el suelo, cubrieron con hojas, ramas, intentando hacer que pareciera natural. Volvieron a la finca en silencio. Lucas estaba desesperado. ¿Dónde está Mateo? Se ha ido, Gabriel mintió. Estaba cabreado con el juego, cogió un Uber y se fue. Mentira, he oído gritos. Estás borracho. No has oído nada. Lucas intentó llamar a la policía, pero su móvil estaba sin batería. Cuando finalmente consiguió cargarlo en casa y llamó, ya eran las 4 de la madrugada. La policía fue alertada. Mateo fue dado como desaparecido. Rosa, la madre, entró en desesperación total. Carteles, redes sociales, peticiones en la tele. Mi hijo ha desaparecido. Si alguien lo ha visto, por favor. La policía interrogó a todos de la fiesta. Todos mentían. Se fue por su cuenta. ¿No vimos a dónde fue? Estaba raro, medio nervioso. Lucas intentó insistir en que algo había pasado en el monte, pero sin pruebas, sin cuerpo, no se podía hacer nada. Pasaron 2 meses. Rosa no se rindió. Hizo vigilias, siguió buscando. Julia, la hermana, lloraba todas las noches preguntando cuándo iba a volver su hermano. Hasta que Gabriel empezó a tener colapsos. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo enterrado. Oía los gritos. Sentía la tierra en las manos. Empezó a tener ataques de pánico. Crisis de asfixia. Se despertaba en mitad de la noche sintiendo que no podía respirar, que estaba enterrado. Los otros del grupo también. Rafael desarrolló claustrofobia severa. No podía entrar en ascensor, en coche, en ningún espacio cerrado. Juan empezó a tener alucinaciones. Veía a Mateo parado en la esquina de la habitación, cubierto de tierra. Pero el peor fue Pedro. 3 meses después de la muerte de Mateo, Pedro tuvo un ataque de conciencia severo. Buscó a un cura. Se confesó. El cura le convenció para ir a la policía. Pedro confesó todo. Llevó a los policías hasta la finca. Mostró dónde estaba el cuerpo. Tardaron 2 días de excavación, pero lo encontraron. El cuerpo de Mateo, en descomposición, enterrado a 3 metros de profundidad. La noticia explotó. Adolescente fue enterrado vivo en novatada que salió mal. Gabriel, Rafael, Juan, Pedro y Carlos fueron arrestados, acusados de homicidio cualificado, motivo fútil, medio cruel y ocultación de cadáver. El juicio fue 1 año después. Las defensas intentaron argumentar que no hubo intención de matar, que fue broma que se fue de las manos. Pero la fiscalía presentó las grabaciones.
Porque, claro, habían grabado los primeros minutos. Grabaron a Mateo siendo empujado al agujero. Grabaron el terror en su cara. Grabaron el principio de echar tierra. La grabación paraba antes del final. No grabaron la parte donde murió, pero era suficiente. Gabriel, como líder, fue condenado a 18 años. Los otros, entre 12 y 15 años cada uno, considerando que eran menores de edad y que Pedro colaboró. Rosa tuvo el cuerpo de su hijo de vuelta. Finalmente pudo hacer el funeral. Puso una foto de Mateo sonriendo encima del ataúd. En la foto tenía 15 años. Todavía no había sido destruido por el acoso. El caso generó debate nacional sobre acoso escolar, sobre novatadas universitarias y escolares, sobre límites. Institutos hicieron campañas, se propusieron leyes, pero para Mateo todo esto llegó demasiado tarde. Porque Mateo sigue ahí, atrapado en ese momento, en la oscuridad, ahogándose, aterrado. Cuando canalicé a Mateo por primera vez, fue una de las experiencias más angustiantes de mi vida como médium, porque él no entiende que está muerto. Tía, sácame de aquí, está muy oscuro. No puedo moverme, hay tierra en mi boca, no puedo respirar. Por favor, sácame. Tuve que explicar con el corazón roto que había muerto, que ya no estaba enterrado, que estaba libre. Pero Mateo no lo cree, o no puede procesarlo. Todavía siente la tierra, todavía siente el peso, todavía se está ahogando. Pero lo estoy sintiendo, está apretando, no puedo respirar bien. La muerte traumática le atrapó tan profundamente que incluso libre del cuerpo físico, todavía siente las sensaciones de esa muerte. Y peor, empezó a manifestarse en los lugares donde están sus torturadores. Gabriel, en prisión, empezó a tener experiencias aterradoras. Se despierta enterrado, no físicamente, pero lo siente. Siente toneladas de tierra sobre él. Siente asfixia, entra en pánico, grita. Otros presos tienen que despertarle. Ocurre todas las noches. Todas. Las noches. Los médicos de la prisión no pueden explicarlo. No es apnea del sueño. No es pesadilla normal. Gabriel realmente deja de respirar bien durante esos episodios. Necesita ser reanimado a veces. Rafael, que también está preso, desarrolló algo aún más extraño. Empieza a escupir tierra. Tierra de verdad. No es psicológico. Son granos reales de tierra saliendo de su boca. Los médicos no entienden cómo. No ha comido tierra. No hay explicación médica. Pero todas las semanas tiene un episodio donde tose y escupe tierra durante minutos. Juan, también preso, tiene crisis donde siente el cuerpo entero siendo comprimido, como si estuviera siendo aplastado. Los huesos no se rompen, pero él siente como si lo hicieran. El dolor es real. Grita, se retuerce. Dura entre 5 y 20 minutos, y entonces para, sin explicación. Y Carlos, el único que consiguió pena alternativa por ser menor y tener abogados caros, no puede entrar en lugares cerrados. Literalmente. Cada vez que intenta entrar en una habitación sin ventana, en un ascensor, en un coche con puertas cerradas, tiene crisis de pánico tan severas que se desmaya. Pero lo más perturbador son los testimonios de terceros. Personas que han estado cerca de estos 5 hombres relatan sensaciones extrañas. Dificultad para respirar, sensación de tierra en la boca, peso en el pecho. Y algunos juran haber visto un adolescente delgado, con gorra hacia atrás, cubierto de tierra, parado en la esquina, solo observando. Mateo está haciéndoles lo que le hicieron a él, haciéndoles sentir lo que él sintió, la asfixia, el pánico, la claustrofobia, la impotencia. Me enterraron. Mateo dijo cuando canalicé. Ahora ellos saben lo que es, todas las noches, para siempre. Mateo, están cumpliendo condena. Han sido condenados. 18 años, 12 años. Yo tenía toda la vida por delante, 16 años, y me quitaron todo por una broma. Tenía razón, y no sabía qué decir. Mateo, tu madre,
Sufre tanto, llora todos los días. Julia, tu hermana, nunca se ha recuperado. ¿No quieres despedirte de ellas? ¿Ir hacia la luz? No puedo. Cada vez que intento ir a cualquier lugar que no sea oscuro y estrecho, entro en pánico. Es como si tuviera que quedarme enterrado para siempre. Y ahí está el horror real de la muerte de Mateo. Está tan traumatizado por la forma en que murió que está atrapado en ese estado, como un disco rayado, repitiendo el mismo momento de terror indefinidamente. Intenté hacer terapia espiritual con él. Intenté guiarle a través del trauma. Pero es difícil, porque el trauma fue tan intenso, tan primordial, la muerte más antigua de todas, asfixia, enterrado vivo, que incluso sin cuerpo físico, la memoria celular es demasiado fuerte. Los padres de los 5 condenados intentaron presentar recurso. Argumentan que sus hijos están siendo torturados por fuerzas sobrenaturales, y esto constituye pena cruel e inusual. Los jueces, obviamente, lo rechazaron. No hay evidencia científica de fenómenos sobrenaturales. Los síntomas relatados son manifestación de culpa y trastorno psicológico postraumático. Técnicamente verdad, pero yo sé la verdad real. Rosa, la madre de Mateo, me buscó hace unos meses. Una amiga le había hablado de mi trabajo. Quería intentar comunicarse con su hijo. Hice la sesión. Fue devastadora. ¿Mamá? La voz de Mateo a través de mí era ahogada, distante. Mamá, tengo miedo. Rosa se derrumbó. Hijo mío, mi bebé, mamá está aquí. Mamá, sácame de aquí, por favor. Está oscuro, hay tierra en mi boca. Sácame. Hijo, tú ya no estás ahí, ya no estás enterrado. Te sacamos, te hicimos un funeral bonito, estás en paz ahora. No estoy aquí, en la oscuridad. Sácame, mamá. Rosa intentó hablar, pero no pudo más. Solo lloró. Fue cuando Julia, la hermana, habló. Mateo, soy yo, Julia. ¿Recuerdas cómo siempre me protegías? ¿Siempre cuidabas de mí? Ahora necesitas protegerte. Necesitas salir de ese lugar oscuro. Necesitas ir hacia la luz. Julia. La voz de él se hizo un poco menos desesperada. Julia, te echo de menos. Yo también te echo de menos, todos los días. Pero no quiero que sigas sufriendo. Puedes irte, puedes descansar. Está bien. Nosotras vamos a estar bien. ¿Y ellos? ¿Y los tíos que me hicieron esto? Van a pagar. Por el resto de sus vidas van a cargar con lo que hicieron. Pero tú no necesitas quedarte aquí solo para hacerles sufrir. Mereces paz, tío. Hubo un largo silencio, y entonces Mateo dijo algo que me hizo llorar. No sé cómo ir hacia la luz. He olvidado cómo es no tener miedo. No sé cómo es sentir que voy a estar bien. Y ese es el verdadero horror de la historia de Mateo. Murió tan joven, tan traumatizado, que no recuerda cómo es sentir seguridad. Está atrapado en terror permanente. Pero ese día, con la madre y la hermana, pudo dar un paso, pequeño pero significativo. A veces, dijo, veo una luz, lejos, pero tengo miedo de ir hasta ella. ¿Por qué? Pregunté. ¿Y si es un truco? ¿Y si voy hasta allí y es solo otro agujero? Mateo está tan roto que hasta la salvación le parece una trampa. Estamos trabajando. Rosa y Julia vienen a hacer sesiones regularmente. Cada vez, Mateo está un poco menos aterrado, un poco más cerca de creer que puede salir de la oscuridad. Pero todavía va a llevar tiempo, mucho tiempo. Mientras tanto, Gabriel, Rafael, Juan, Pedro y Carlos siguen pagando. No solo con años de prisión, sino con noches de terror, con la sensación constante de estar siendo enterrados vivos. Algunos dirían que es justicia perfecta, otros dirían que es tortura. Yo no lo sé. Solo sé que un chaval de 16 años fue asesinado por una broma. Y todos los involucrados, tanto Mateo como sus asesinos, están atrapados en un infierno que no tiene final claro. Si estás leyendo esto y eres adolescente, escucha. El acoso no es broma. La novatada no es diversión.
Y si tus colegas están haciendo algo que puede hacer daño a alguien, sé la voz que dice que no. Pedro se arrepintió demasiado tarde. Confesó, sí. Pero Mateo ya estaba muerto. No trajo de vuelta al chaval. Si eres padre o madre, profesor, adulto responsable, escucha cuando los adolescentes dicen que están sufriendo acoso. No lo ignores como cosas de críos. Mateo pidió ayuda. Nadie escuchó bien. Y si tú, por cualquier razón terrible, ya has participado en algo así, si ya has hecho daño a alguien por broma, pide perdón. Intenta hacerlo diferente, antes de que se convierta en una tragedia irreversible. Mateo García Santos tenía 16 años. Le gustaban los videojuegos, el fútbol y el trap. Cuidaba de su hermana pequeña. Solo quería pasar por el instituto sin ser destruido. No merecía morir enterrado vivo, asfixiándose en la oscuridad, aterrado y solo. Y ahora, años después, todavía está luchando para creer que puede salir de la oscuridad, que puede respirar de nuevo, que puede encontrar paz. La última vez que canalicé a Mateo, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tía, lo peor de haber muerto así no fue ni el dolor físico, fue saber que estaba solo, que había ido confiando en ellos, había ido queriendo hacer las paces, queriendo ser aceptado. Y usaron eso para matarme. Morí creyendo que nadie nunca me iba a encontrar, que mi madre nunca iba a saber lo que me pasó. Tenía razón sobre parte de eso. Casi no fue encontrado. Si Pedro no hubiera confesado, Mateo estaría ahí hasta hoy, olvidado en una fosa poco profunda en medio del monte. Pero estaba equivocado sobre una cosa. No está solo ahora. Su madre lo sabe. Su hermana lo sabe. Y no van a dejarle en la oscuridad. Y yo tampoco. Porque algunas almas no descansan porque no pueden. Porque el trauma de la muerte fue tan grande que borró la memoria de cómo era estar en paz. Y algunas almas necesitan ayuda, no solo para encontrar justicia, sino para reaprender a no tener miedo. Mateo todavía está aprendiendo. Y un día, espero, finalmente conseguirá caminar hasta esa luz que ve a lo lejos, y descubrirá que no es trampa, que es libertad. Mientras tanto, sigue haciendo que Gabriel, Rafael, Juan, Pedro y Carlos paguen. Y quizás eso sea parte del proceso de curación. Quizás necesitar hacer que ellos sientan lo que él sintió sea lo que eventualmente le va a liberar. O quizás sea solo otra forma de estar atrapado. No sé la respuesta. Solo sé que cuando miro esta historia veo una tragedia sin ganadores. Un chaval muerto. 5 adolescentes que se convirtieron en asesinos. Familias destruidas por todos lados. Y una sociedad que no protegió a un crío que pidió ayuda. Si eres joven y estás siendo intimidado, no aguantes solo. Cuéntalo, grita. Monta un escándalo si hace falta. Tu vida vale más que ser educado o no crear problema. Si conoces a alguien que está siendo intimidado, interven. No seas solo el testigo silencioso. Y si estás intimidando a alguien, para, ahora, antes de que se convierta en algo que no puedas deshacer. Porque Mateo solo quería pasar por el instituto. Solo quería ser aceptado, y acabó enterrado vivo por eso. Y Gabriel, Rafael, Juan, Pedro y Carlos solo querían dar un susto, y acabaron convirtiéndose en asesinos que ahora se ahogan todas las noches en sus propias pesadillas. Nadie ganó aquí, todos perdieron, y Mateo sigue en la oscuridad, luchando para creer que existe luz. Respira profundo y da gracias por poder hacerlo, porque Mateo ya no puede. Mateo me dijo algo recientemente que nunca voy a olvidar. Me dijo, tía, ¿sabes lo que más quería? No era ser popular, no era ser el más guay del instituto, solo quería ir al Insti sin tener miedo, solo eso, y no pude ni eso. Mateo tenía 16 años, toda la vida por delante, y murió porque quería ser aceptado. Si estás sufriendo acoso ahora, escucha con atención. No es culpa tuya. Nada de lo que hayas hecho justifica esto. Y mereces ayuda. Teléfono ANAR 920-2010. Teléfono contra el acoso escolar 900-18018.
cuéntaselo a un adulto. Grita si hace falta, pero no te quedes solo como se quedó Mateo. Y si estás intimidando a alguien, aunque creas que es solo una broma, para. Ahora. Antes de que destruyas una vida, o la tuya propia. Gabriel, Rafael, Juan, Pedro y Carlos también eran adolescentes, no eran monstruos de nacimiento, pero tomaron una decisión monstruosa. Y ahora, incluso vivos, están en su propio infierno. Nadie ganó aquí, todos perdieron. Mateo todavía está aprendiendo a no tener miedo, a creer que puede salir de la oscuridad. Y nosotros, los vivos, tenemos la responsabilidad de garantizar que no haya más Mateos. No más adolescentes enterrados, no más vidas jóvenes destruidas por bromas, no más, por Mateo, por todos los que vinieron antes, por todos los que podemos salvar ahora. Respira profundo y promete ser alguien que marca la diferencia. Mateo presente.